esto, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a tener todos la misma interfaz. Y donde dice layout, en el caso de Linux cambia un poquito, pero el layout también está. Y vamos a colocar todos default, ¿ya? Para que tengamos la misma interfaz. Aquí llegaron los alumnos. Ya. Entonces, en general, bueno, MATLAB es un software matemático, etcétera, pero nos vamos a ir directo a la práctica. Y vamos a entender un poquito qué es lo que hay acá. En la zona izquierda es el directorio actual de trabajo, ¿ya? Inicialmente les va a aparecer la consola acá, que esta consola, si se fijan, ellos van de dos comandos que son lo mismo, pero uno para Unix y otro para Windows. Entonces, sirve como consola de ejecución. Uno puede llamar después, por ejemplo, el Linux, es muy cómodo, porque uno puede llamar procesos directamente desde consola y así generar archivos, etc. Pero también se utiliza para hacer ciertas trazas. Por ejemplo, uno podría hacer los cálculos aquí mismo, ¿ya? Se fijan, ahí empieza a guardar variables. Entonces, la parte derecha que dice Workspace es el espacio de trabajo donde se almacenan las variables. Aquí defino una variable que, en general, casi todas las variables de MATLAB son matrices, pero como definimos una operación, la dejo definida así, ¿ya? Entonces, esta parte derecha va a ser para los datos que están en memoria. Esta es la consola, este es el directorio, y por lo general acá se va a mostrar el detalle de los archivos que ustedes van a querer cargar, ¿ya? Por ejemplo, ahí no me dice nada porque no tiene nada, pero yo voy a hacer un experimento aquí rápido. Ya, por ejemplo, eso nomás. Y se fijan acá que guarda la estructura, y si uno quiere después guardar esos espacios, por ejemplo, ya, matlab.map, lo guardamos. Fíjense que acá se genera un archivo. Yo voy a colocar clear, a borrar la memoria. Y si uno hace clic acá, ahí están las variables, si se fijan, que se habían creado. Entonces uno puede cargar una sola, cargar el archivo completo. Entonces yo voy a cargar, por ejemplo, la A. Y fíjense la instrucción, ¿ya? Entonces con eso, con esa instrucción, yo solamente estoy cargando el A de esos archivos datos. Si uno le borra el A, carga todo completo. Por ejemplo, si lo borro ahí, perdón, ¿ya? Ahí se cargó completamente, ¿ya? Entonces, lo primero, si bien acá existen hartas interfaces, en el sentido de que aquí están los gráficos, aquí están las aplicaciones. Estas aplicaciones generalmente son todos los toolbooks, que eso va a depender de los toolbooks que instalaron. Por ejemplo, estos últimos son del área de Machine Learning, inteligencia artificial. Otros son para, fíjense que hay unos compiladores de Hadoop, que tal vez ustedes los conocen, para compilar aplicaciones móviles o web, análisis de imágenes. Este PDE es para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Optimización, estadística, etc. ¿Ya? Durante el desarrollo del curso yo les voy a ir mostrando algunas de estas, que si bien no son directamente el curso, hay unas muy útiles, como el clasificador que trae, ¿ya? Ese tipo de cosas. En este icono que está acá, plot, es donde uno genera las gráficas, ¿ya? Después vamos a hacer un ejercicio de eso. Y en el home, acá hay distintas alternativas para poder crear los programas. Nosotros nos vamos a enfocar en generar un script. Fíjense que aquí también está para generar una app. Por ejemplo, si uno abre esa, se va a generar una interfaz para poder generar un programa, ¿ya? Supone que ahí se me está abriendo, ¿se fijan? Entonces uno puede tomar uno de ejemplo, y esto es para hacer desarrollo ya con interfaces gráficas. Acá no exigencia el curso que lo hagan, ya, pues si lo hacen evidentemente tienen unos puntitos más, pero requiere un poquito más de trabajo de diseño, ¿ya? Y ahí uno va, por ejemplo, formando la interfaz gráfica, después se va a compilar esto y va a tener una interfaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno hace run ahí, lo voy a grabar, y más o menos se van generando las interfaces. Y así sucesivamente. Entonces, si usted agrega un botón, uno acá vería los callbacks. Y no sé si está trabajado con programas de interfaz, pero el callback es la llamada que va a hacer cuando esté el botón. Entonces, ustedes pueden ir generando software con esta interfaz, después se puede exportar a Java, C y otro tipo de lenguaje, ¿ya?
Entonces lo vamos a cerrar. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es principalmente script. Entonces, todos vayan siguiéndome y van a crear un nuevo script. Van a hacer clic ahí. También pueden colocar el new y buscar. Y acá arriba, si se fijaron, les dejo el código. Ahora, evidentemente ustedes pueden hacer lo que quieran con la interfaz, como lo pretendan utilizar. Pueden sacarlo fuera de la pantalla. ¿Ya? Que a veces es útil sacar, por ejemplo, la consola, tenerla en una pantalla secundaria, porque así uno permite hacer las trazas. Ahora, si uno quiere volver, ¿cierto? Lo volvemos al editor. ¿Ya? Incluso si tienen dos códigos, eso yo creo que ustedes ya menos los van conociendo ya. Uno puede tener de esa manera los códigos. ¿Ya? Esto solamente en relación a la interfaz. Entonces, vamos a generar una carpeta. Fíjense, clic derecho, new, folder, y voy a colocar lab 1, para que todos tengan más o menos la misma estructura. Esta la vamos a grabar también, la vamos a colocar lab 1, para que vayamos guardando nuestros códigos. Ya. Recuerden, si alguno les sale un mensaje, cualquier cosa, error, me van a comentar. Entonces, ¿qué es MATLAB en sí? Bueno, un software matemático donde la estructura de datos principal son las matrices. ¿Ya? Bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es una estructura, por ejemplo, que se puede declarar de esa manera. Y si se fijan acá, me generó una matriz de 0 por 0. Pero uno podría declararla directamente. Y fíjense que ahí declaro un vector. ¿Ya? El espacio o la coma representa columnas hacia el lado. Entonces, eso mismo que está ahí arriba, uno podría colocarlo de esa manera. Es lo mismo. Vamos a cambiar un número para que vean que cambia. Ahora, si uno quisiera declarar una matriz, lo podría hacer esto. Y el punto y coma es salto de línea, o sea, es la siguiente fila, si lo ven de esa manera. ¿Están fijando? Ahora, fíjense lo que pasó acá. En la consola escribe eso, muestra eso en pantalla. Si uno le coloca punto y coma al final, no va a mostrar eso en pantalla. ¿Ya? Entonces, acá probamos y vamos a empezar a completar nuestro código arriba para ir teniendo un seguimiento de lo que estamos haciendo. Aquí voy a cambiar el número 6 solo para que ustedes observen. Y aquí dice run. Entonces uno puede ejecutar el algoritmo. Y si se fijan, ahí cambió. Ahora, supongamos que uno tuviera mucho código fuente. Fíjense, voy a generar B y C con los mismos datos, no importa. Vamos a ejecutar, se generan las tres matrices. Ahora, ¿qué pasa si uno quisiera solo probar una sección del código? Y esta es una utilidad bastante cómoda. Uno solo puede seleccionar la línea, clic derecho, evaluar. ¿Ya? Y si se fijan, uno puede estar probando los códigos sin necesidad de ejecutar todo el programa. ¿Por qué eso es útil? Porque a veces nos interesa saber si una variable o una línea del código se está ejecutando correctamente, etc. Además, después van a tener códigos largos. Entonces, sirve mucho para hacer las trazas. Si te fijan, solo selecciono ahí y se está ejecutando. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora vamos a ir a algunas operaciones sobre esos datos que están ahí. Por ejemplo, la multiplicación de una matriz, simplemente, como son matrices de la misma dimensión, no hay problema, uno puede hacer esto. Fíjense, ahí estamos multiplicando la matriz. Si quisiera multiplicar por el traspuesto, se le coloca la comilla, y ahí está calculando A por B traspuesto. ¿Qué es lo que es B traspuesto? Bueno, si ustedes se fijan, ese es B. B traspuesto es las filas y la columna se intercambian. ¿Ya? No es la inversa, recuerden, filas y columnas se intercambian. Entonces, esta pasa a ser la primera columna, segunda columna, tercera columna. Y ahí está, si se fijan. ¿Ya? Ahora, evidentemente que si
Por ejemplo, las dimensiones son diferentes, este las va a mandar un error. ¿Cuál era esta? F. Perdón. Vamos a ejecutar acá. Ya. Ya, ahí mandó un error. ¿Por qué? Porque la dimensión, si se fijan, de F, la matriz de 3×3, pero estoy multiplicando por una de 1×3. A veces, si es que la operación matemática lo permite, en el sentido de que estamos haciendo bien las cosas, uno puede ocupar el traspuesto y ahí la operación está ok. ¿Sí? Entonces, algunas operaciones ahí más o menos sencillas. Entonces, hay otras operaciones que son más o menos mágicas. Fíjense que el A por F mandaba un error porque la dimensión está mal. Pero fíjense lo que es ahí. Le coloqué un punto antes de la operación. ¿Y qué es lo que significa eso? Que está multiplicando elemento a elemento. Es decir, fíjense, el A es ese que está acá arriba. Elemento a elemento sería 1 por 1, 2 por 2, 3 por 4. 1 por 1, ¿cierto? 2 por 2, 3 por 4. Esta operación en matemática no existe, ¿ya? Pero aquí se aplica, o sea, se permite, porque permite realizar muchas operaciones matriciales, sobre todo, por ejemplo, el caso de normalización. Que normalización se tiene que aplicar mucho en matemática cuando uno quiere medir magnitudes. ¿Y qué es lo que es la normalización? Es de alguna manera dejar el rango de valores, ¿cierto?, en alguna escala, que por lo general esa escala está entre 0 y 1. Entonces, el primer ejercicio, vamos a normalizar nuestros datos, así rápidamente. Comentarios con porcentaje. Y cualquier duda, aquí hay un manual que después también vamos a acceder a mirar algunas cosillas. Entonces, supongamos que quisiéramos normalizar este que está acá, el F. Esto lo voy a dejar comentado y por mientras vamos a hacer un clear para borrar las variables. ¿Ya? Déjenme, vamos a cerrar ahí. Entonces, una forma de normalizar es dividir por el máximo. No es la mejor, pero es la más usual. Entonces, vamos a colocar acá máximo igual el max de F. ¿Sí? Entonces, si uno hace eso, dice, ya, el máximo es 3. Como es un escalar, entonces voy a colocar norm F va a ser igual a F dividido por máximo. ¿Lo dejaron? ¿Ya? Entonces ahí ya queda normalizada esa variable. Ahora, ¿qué pasa con una matriz? Vamos a hacer el ejemplo con cualquiera. C, pero fíjense el detalle. Aquí no estoy haciendo algo bien. Que tengo que ser el máximo de C, ¿cierto? Entonces, vamos a volver acá. Máximo de C. Pero aquí no va a mostrar, o mejor veámoslo. Fíjense. Esto va a entregar un vector, porque el vector C, si se fijan, es una matriz. Entonces, ¿cuál es el máximo? Bueno, evidentemente el máximo acá es 7. Pero si uno hace esta operación, déjenme, me da el máximo de cada columna. ¿Ya? Entonces aquí uno puede tener dos estrategias. O uno normaliza las columnas a nivel local o a nivel global. En general, depende del problema. Si son datos diferentes, por ejemplo, si ustedes analizan patrones o quieren buscar un vector con ciertos valores, me refiero a que cada columna representa una variable diferente, uno debería normalizar en función de sus máximos locales, es decir, por columna. Ahora, si uno quiere maximizar por toda la función, tiene que ser el máximo de los máximos. Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Como ese devuelve, no sé qué está ahí, el ejercicio acá, fíjense.
¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí lo que está haciendo es la operación matemática de división. Nosotros, sobre una matriz, lo que queremos es cada elemento dividirlo, por ejemplo, por el máximo. Entonces uno le coloca el punto, ¿ya? Déjeme, esto todo bien. Ah, que hay signos negativos. Bien, vamos a hacerlo en puros positivos. Ya. Entonces, déjeme ver si esto está bien. El 1, el 5, el 0. Y luego, ya. Ya. Entonces, mira, como es el máximo de toda la matriz, máximo de máximo. Máximo de máximo es 30. O sea, en esta posición debería haber 1 y todos estos menores que 1, si se fijan. Ah, aquí está, con razón me fallaba. Espérense. Y quería mostrarles otra cosa, también que es el local. Ahí sí. Fíjense que los máximos acá, bueno, es el 8, ¿cierto? El 7 y el 30. Entonces aquí están mostrándose los máximos valores. Déjenme ejecutar de nuevo esto. Hacemos OK. Perdón. Ya. El máximo es 10, el máximo es 20, perdón, ahora sí. Y el máximo es 30, que era la última fila. Entonces al final, si ustedes se fijan, la última va a tener puros 1. Profe, ¿Sí? Perdón. ahí el máximo era el máximo de cada columna, ¿verdad? Sí, máximo de cada columna. Porque Ya. el C, si te fijas, queda así. ¿Sí? Sí, ¿Ya? sí. Ahora, si uno quisiera aplicar el otro truco, fíjense que uno no tiene que darse tantas vueltas en la cabeza y uno podría colocar, si quiero el máximo de fila, le coloco traspuesto para que haga el cálculo sobre la traspuesta y obtengo los máximos de las filas, sin cambiar la matriz. Entonces, Ah, ya sí, más sí, fácil. sí, más fácil, en vez de estar haciendo la programación de nueva. Entonces, si se fijan, si no hace esto acá, espérense, vamos a ejecutar de nuevo. Ahí sí. Está normalizada por columna. Pero si yo quisiera normalizar por toda la matriz, o sea, por el máximo de toda la matriz, es el máximo del máximo. Entonces solamente hay un puro máximo, que es el valor 30. ¿Sí? ¿Se captó? Ya. Entonces, Profe, ¿sí? yo no caché por qué ponía el punto. Ah, ya. Nada, Ya. Entonces aquí vamos a colocar el punto, es que va a ser la operación, mira, es operación elemento a elemento. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo esto, que por ejemplo, en este caso como es un escalar, lo que está diciendo va a dividir cada uno de los elementos de C por este vector de largo 1 que está ahí. Si uno le saca el máximo, va a ser la correspondiente columna con el correspondiente valor de la columna que está ahí. ¿Sí? Fíjense, ahí está columna a columna, pero eso yo lo coloco ahora de nuevo para que si yo hago eso, me da solo un escalar. Fíjense las dimensiones como cambian acá. Ahí más o menos van saliendo a veces los datos. ¿Se captó ahora lo del punto? Es una operación sí, sí. elemento a elemento. Ahora, ahí estoy dividiendo. Fíjense, también podría hacer producto. ¿Ya? Entonces, en general, esta operación ayuda mucho para normalizar las gráficas y mostrar resultados. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué hemos visto hasta ahora? Unas operaciones sobre las matrices, ¿cierto?
sobre su estructura. Entonces, vamos a ir haciendo otro ejemplo. Vamos a generar una matriz run. Vamos a hacerla de 100%. Va a ser bastante grande. No es tan grande, pero es de 1000. No, 10.000. ¿Ya? 100%. ¿Cierto? 1000 elementos. Perdón, 10.000 elementos. Entonces, ¿qué uno podría hacer con esto ya? Veamos qué es lo que hay acá. Entonces uno hace clic. Ya, es muy grande esto. Pero miren, uno puede hacer clic acá encima, aquí, o acá también. Y vamos a ir a plot. Y vamos a graficar esa matriz de datos que van a ser puras leceras, pero no importa. Vamos a ver qué es lo que se está graficando. ¿Ya? Ahí está nuestra matriz de datos. Vamos a hacer... ¿Profe? ¿Sí? Una consulta. ¿Cómo Sí. se le da el rango a esos datos? Porque me parece que todos están entre 0 y 1. Sí, ¿O no? es que sí. Es que en general, cuando uno quiere tener el rango, uno coloca este rank y hay unas operaciones que uno las escala por los máximos y los mínimos del rango que uno quiere ocupar. Eso lo vamos a ver cuando generemos número aleatorio, esa es la unidad 7. Ah, ok. ¿Ya? Por ejemplo, si usted... Pero hay una forma en que uno va colocando max, menos min, etc. ¿Ya? Y los rangos de estos van a ir cambiando. Uno le agrega unas operaciones matemáticas al random. Porque el random evidentemente va a estar entre 0 y 1. Ahora, fíjate, este rand, el MATLAB trae otro rand más. Este es el más básico. Pero tú puedes colocar rand con distribuciones de probabilidad incluso. ¿Te fijas? Por ejemplo, aquí está, si ustedes hacen clic derecho en la operación, van a encontrar diferentes formas de hacer el rand. Fíjate, ahí más o menos está lo que te estaba comentando recién de los rangos de los valores. Ah, ya. ¿Ya? Que es el menor, que es el menos 5, ¿cierto? Y el máximo en este caso debería ser 5. Entonces ahí están los valores entre menos 5 y 5. No te aparece el menos 5, pero está ahí. Por defecto, este trae una distribución normal, creo. A ver. Uniforme. Es uniforme. Ya que todos tienen la misma probabilidad. Ese es el rand por defecto. Si te fijas, uno puede ir cambiando eso. Para no hacer hasta vuelta en generar un algoritmo. Fíjense, hay puros números enteros, ahora números complejos, y así sucesivamente. ¿Ya? Volvemos. Ya, entonces, ya evidentemente esto está entre 0 y 1, pero no sabemos cuál es el máximo y el mínimo. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que hacíamos arriba. Va a ser igual al max de A. Y vamos a mostrar un poco qué es lo que tiene el A. Y ahora aplicamos otro plot. Ya, si se fija lo que está diciendo el rango, que está muy cercano a 1, no sabemos si es el 1, ¿sí? Y el más chico está siendo 0,9 en la normalización. Entonces ya uno mirando esto, uno ya ve que está un poco medio sesgado el número aleatorio, si se fija. No está tan aleatorio como podríamos pensar, ¿ya? A pesar que estos son los máximos. Entonces mira, tal vez estuvo mal dicho eso. Pero mira, vamos a colocar non A para dejarlo estrictamente entre los máximos y mínimos. Entonces, vamos a colocar y vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Voy a colocar punto y coma para no estar mostrando todo en pantalla. Y ahí, pues, si fijan que empezó a aparecer un 1, o sea, ahí se notó porque aparece justo, pero hacemos el gráfico, se va a ver un poco diferente, ¿no? Porque no logramos apreciar si realmente
es diferente a lo que vimos delante, pero esto ya está normalizado. Entonces, ¿cómo podemos analizar estos datos de aquí? Ustedes se fijan, uno puede hacer clic derecho y podemos ordenar los datos. Ahora, pierden la cuestión original. Entonces, lo único que estoy viendo acá, podría analizar cómo está distribuida la primera fila, perdón, la primera columna, o cómo son sus datos. Entonces, aquí voy a aplicar una operación que es muy conocida, que es la transformada de Fourier, que en general eso permite extraer y visualizar cómo están distribuidos los datos, ¿sí?, en un grupo de datos. Entonces vamos a colocar acá FFT, FFT de NOR. Ya, esto va a dar un número complejo, si se fijan. Ya, no me sirve mucho para el análisis, entonces vamos a colocar valor absoluto de eso que está para obtener un módulo. Entonces, uno ve eso, ya se generó eso que está ahí. Vamos a abrir FFT y vamos a ver que se está graficando. Fíjense que acá lo que estamos haciendo, estamos graficando la misma información, pero del dominio de la frecuencia. Ahora, este elemento que está arriba es la suma de todo lo que está acá. Entonces uno lo podría sacar, o bien dividir este elemento, perdón, todos estos elementos por este. Entonces lo vamos a sacar nomás. Fíjense, lo puedo sacar manualmente, pero como voy a ejecutar de nuevo, después de nuevo se va a volver a llenar. Row. Y ahí ya puedo observar un poco cómo están las distribuciones. Pero podemos hacer algo más inteligente. Voy a cargar de nuevo. Y aquí voy a hacer un ejercicio chiquitito que va a ser ordenar esa variable. Fíjense, estoy transponiendo. Y vamos a ordenar de forma ascendente, solo para que ustedes vean que uno manualmente puede empezar a hacer ciertos análisis sobre los números. Y ahora me falta borrar esta última. Esto es solo con un fin experimental, no tiene ninguna... Y si bien no se nota mucho, hay una especie de mayor orden en el espectro que se ve. Déjenme ver si lo podemos ver. Bueno, no se nota apreciar mucho, pero si ustedes se fijan, hay un patrón que se repite ahí. Yo por lo menos lo veo, no sé si... que está por ahí. Si se fijan, esto es simétrico. ¿Se lo alcanzan a notar o no? Bueno, esta es la transformada de Fourier sobre los datos. Ya, si uno la quiere analizar de forma separada, van a aparecer esas señales, etc. ¿Ya? La idea de esto no era que sean expertos en Fourier, sino que, recuerden, estamos manipulando datos, ¿sí?, y se manipularon con operaciones y manualmente. ¿Ya? Incluso ustedes podrían cambiar un valor de acá, pero con el riesgo que eso implica. O sea, ya perdieron el dato que estaba ahí, yo no me acuerdo qué número estaba. Y no existe el control Z. Ah, sí, sí existe. Pero bajo cierto dato. O sea, si yo estoy acá después, ya no puedo volver a lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, miren, este código que era chico, se los voy a copiar al chat. Déjenme. ¿Alguna duda hasta ahora, más o menos? Ya. Ahí está en el chat. Para que lo puedan más o ¿Sí? menos. ¿Sí? Los puntos y coma era para que no se mostrara cuando se ejecutara, ¿verdad? Claro, cuando está al final de la instrucción. Pero cuando está dentro, es salto en línea. Es como decir la siguiente fila. Ah, ya. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Ya. Bien. Vamos a la segunda parte ahora. Vamos a colocar comentarios ahí. Y vamos a hacer lo mismo que estaba haciendo arriba, pero de otra manera. Vamos a generar un arreglo vacío
Y ese lo vamos a ir llenando con valores. Y aquí vamos a trabajar con un for. Por ejemplo, for, así se escribe el inicio del for. Acá MATLAB parte los contadores en 1, no en 0, para que lo tengan en consideración cuando trabajan con los índices. Entonces, aquí vamos a bajar un n. Vamos a decir por ahora que esto va a ser 10. Ya. Entonces de 1 a n. Y aquí vamos a llenar a. Y esta es una forma, si bien les mando un warning, porque es una forma ineficiente, esto lo que estoy haciendo es asignación dinámica. Y eso es lo que voy a hacer. Simplemente es así, porque vamos a llenar un vector. Esto no es como Python, uno podría esto colocarlo vacío y no se va a caer, ¿ya? Si Python necesita estar en la línea, acá no. Entonces, mira. Por favor, igualito de ahora. Ejecutamos. Y se fue llenando un vector, si se fijaron, hacia el lado. Si uno le colocara a esto punto y coma, el llenado es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que podría hacer acá. También, esto uno podría dejarlo fuera. Voy a reiniciar. Fíjense, voy a solo esa parte. Aquí voy a colocar 1, 2, 3. Punto y coma. 5, 6, 7. ¿Ya? Miren la estructura abajo en consola. ¿Sí? Se llenó la matriz con 1, 2, 3. Saltó una fila y colocó los otros valores. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Ahí como que estamos como reasignando toda la matriz, ¿o no? O agregándole fila hacia abajo. Sí, uno le está agregando. Es como igual como funciona STL de C, de C++. No sé si ubican la librería estándar de C. Vector, map, ¿ubican esas estructuras de datos? ¿Las conocen? Yo ¿STL? por lo menos- ¿No? yo por lo menos- Yo creo que, bueno, las van a conocer en su momento porque van a tener que trabajar en un momento con tuplas, map, vector. Ustedes conocen el malloc y el calloc, ¿cierto? De C. ¿Lo vieron alguna vez? Cuando se generaba una matriz con puntero, ustedes definían, voy a generar una matriz de N, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas cosas? Ah, sí, eso sí. Ya, Sí, ya. Por ejemplo, eso es C++. Y uno que lo que hacía, no me acuerdo bien de la escritura, pero ustedes me van a entender, ¿cierto? Que uno le da la dimensión, ¿cierto? Algo así. Y lo que hacía eso es que iba a definir un tipo de datos llamados A, de una cierta dimensión, con valores flotantes. ¿Ya? Recuerden, no me acuerdo bien de la sintaxis, pero ustedes me entienden. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es lo que es? Si uno quería asignar otro valor a esa matriz, uno qué es lo que tenía que hacer? Bueno, guardar la matriz original, volver a definir la matriz, y uno le daba dim más algo, ¿cierto? Para poder agregarle nuevos elementos. Ya, esa es asignación de memoria estática, y uno la transforma en C++ para que sea dinámica. Pero eso gasta muchos recursos. Entonces, en ese sentido, STL permite llenar valores de esta manera haciendo pop, ya, insert, sobre las variables. Cuando uno tiene un insert, significa que estoy agregando datos. ¿Ya? No necesariamente las STL son listas, sino que son estructuras de memoria. Bueno, en ese sentido, MATLAB hace lo mismo, pero automáticamente él va generando la memoria para los valores. Ahora, evidentemente, si yo me equivoco de dimensión, aquí va a mandar un error. Porque si hago eso, me va a decir que le falta un dato. ¿Por qué? Porque la primera estructura era de largo 3. Y aquí, como va un null, y si se fijan, va a mandar el típico error que estoy agregando o me está faltando un dato en una matriz que va sin tipo de dato. ¿Ya? Entonces, sigamos el ejemplo arriba y vamos a llenar una matriz. Entonces aquí le damos el profe, otro. una ¿Sí? última duda. No, déme En nomás. en la línea 26, ¿por qué se vuelve a poner el A ahí dentro de la, Ah, como ya. del llenado? Porque estoy llenando la matriz A. A la matriz A, que en un principio estaba vacía, por ejemplo. Fíjate, ahí la volví a dejar vacía. Entonces, lo que uno está haciendo acá es decir, bueno, el A va a ser igual a la actual, ¿cierto? Pero le voy a agregar valores. 1, 2, 3. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora, si yo hago eso de nuevo, voy a agregarle a la A de nuevo esos valores. Pero fíjate, como está la coma, ya me quedo mal. Voy a hacerlo de nuevo ejemplo para que se vea la matriz.
y va a ser lo mismo. ¿Se fija? Va llenando, lo que significa, en definitiva, que A va a estar compuesta por el A actual más tal cosa. Ah, como agregándole a lo que ya está en A. Exacto. Ya. ¿Ya? Ahora uno podría colocarle otra variable y B, etcétera, pero ahí no estoy llenando. Bueno, es otra explicación. Que uno podría colocarle acá distintas variables, otras matrices, siempre y cuando tengan el mismo tamaño. ¿No? Ya. Gracias, profe. De nada, pregunten nomás, no se preocupen. Ya, entonces fíjense, el otro for. Y la pregunta, bueno, ¿y qué voy llenando acá abajo? Entonces, una forma. ¿Por qué? Porque aquí ya está un problema. Que, ¿cómo voy llenando esto que está acá adentro? Entonces, así que un poquito. No, chuta. Y aquí vamos a ir agregando las filas, una por una. Entonces, fíjense lo que va a hacer. F. F va a ser igual a un vector vacío. ¿Sí? F ahora va a ser igual a F, y vamos a sumarle I por J. ¿Ya? I por J. Ya veamos si funciona. A veces, recuerden que esta cuestión a veces, ahí cuando uno va programando vamos arreglando. Ya, déjenme ver que lo que escribo aquí estamos súper bien. Porque aquí hay una matriz de n por n, si se fijan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Porque ahí vuelve a partir de 1. ¿Sí? Ahí están los productos. Y ahí está nuestra matriz. Entonces, y ahí quedó nuestra supermatriz. Al final quedó como un subespacio. Si se fijan. ¿Ya? ¿Se captó la idea de esto, no? ¿Sí? La estructura. Ahora, el if, siempre las instrucciones tienen el end final. Uno podría aquí preguntar si es menor que 5, hacer algo. ¿Ya? A ver si puede funcionar el print. No me acuerdo cómo era. Parece que no existe. No. Entonces, déjame ver si funciona esto. Ya, no me acuerdo, pero no importa. Vamos a colocar si es menor que 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Ceros. Después estos juegos se los voy a pasar para que lo tengan. Aquí estoy declarando una matriz de puros ceros. De n por n. Simplemente esto para que vean un ejemplo. Si c es menor que 5, vamos a colocar, solo afectando, por ejemplo, la fila 1. Voy a colocarle menos 10. ¿Ya? Y acá abajo voy a imprimir C. Solo estoy interviniendo el código para que ustedes vean cómo esto funciona. Entonces, vamos a ver C. ¿Sí? ¿Se fijan? Porque vale 1, 2, 3, 4. Entonces uno podría agregar operaciones sobre esta matriz, pero fíjense la diferencia. Esta es una matriz que se llenó de forma estática, se define de forma estática, y esta de forma dinámica. Cuando ustedes conocen la dimensión de la matriz a ocupar, es bueno ocupar estas matrices ya definidas. Entonces, ¿qué cambiaría acá? Si se fijan, por ejemplo, quisiéramos hacer lo mismo que estamos haciendo en este for, con la matriz. Voy a intervenir acá adentro.
que es la otra forma, que también te ve más cómodo a ustedes y como a J. Y voy a colocar esa misma operación. Eso lo vamos a comentar. Y mira lo que vamos a hacer acá abajo. En la salida del programa, vamos a ver qué tan parecidas son C y A. Vamos a decir. Entonces, fíjense, ahí está C, ahí está A. Voy a dejar acá que son la misma, ¿no? 90-100 en el último, 90-100 en el último, ¿sí? Entonces, hicimos lo mismo, pero de dos formas distintas. Una con memoria dinámica y la otra con memoria estática. ¿Se captó? Bueno, ese que está acá está haciendo la diferencia. Aquí podría... Profe, de nuevo, ¿cuál era la dinámica y cuál era la estática? Ya. La dinámica es esta, en que se genera una estructura vacía y se va llenando. Fíjense que va creciendo a medida que se le ingresan los datos. Pero en la iteración 1, por ejemplo, si la ven en el primer ciclo del for, a lo más esta matriz tiene 3 datos. ¿Sí? En la siguiente iteración va a tener 6. Y en la otra 9, si es que es de 3x3, por ejemplo. A diferencia de esta, que ya está declarada, miren, fíjense. Vamos a hacer de nuevo aquí al lado. Voy a cerrar esto para que veamos los datos. Esa está vacía. En cambio, esta ya tiene 100 elementos. Perdón. ¿Se fijaron? Esa es la diferencia. Entonces, si usted está declarado de esta manera, esa es memoria estática. Esta sería dinámica. ¿Sí? Volver acá. Ok. Siempre va a depender del problema que ustedes van a trabajar, qué estructura van a ocupar. Por ejemplo, si uno está guardando un log de errores y no sé cuándo va a parar el algoritmo, no me conviene definir un arreglo largo 10.000, puede que pare en la iteración 10. Entonces, en ese sentido, para hacer esas trazas, uno va ocupando mejor dicho, esta estructura. Ya. Ya. Por último, por hoy día, porque fíjense que pasa súper rápido el tiempo, tenemos una hora, vamos a echar una miradita a lo que son las funciones. Entonces, no es fíjense que se graba como prueba. Lo único que aquí voy a hacer que se muestre la salida. ¿Ya? Y salida la voy a colocar igual a entrada. También estúpida, pero ¿qué nos va a mostrar? O me decís entrada por 2, ¿ya? Ya, por 10. Voy a colocar punticoma para que no se vea. Entonces, veamos acá. Y se fijan, ahí me retornó en salida lo que yo llamé la función. Entonces, tiramos este código para allá. Cortar. Pegar. ¿Cierto? Nuestra salida la vamos a llamar a nuestra matriz A. Perdón. A. C. Y D. Vamos a hacer un truquito acá. Cuando salga el for, vamos a decir que D va a ser A por C. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a enviar un dato, que en este caso sería N. Tendría que declarar, fíjense aquí falta declarar A, ¿cierto?
y el C, porque ese ya iba con parámetro. Eso. Se retorna A, se retorna C, se retorna D. Vamos a llamarla así como así. Esto solamente muestra en pantalla, porque si se fijan, uno puede igualar las variables. Ahí la voy a mostrar en pantalla. Y me va a mostrar, que me está mostrando ese, porque yo no quiero que me muestre nada de esto. Solo sirve para las trazas. Ahora, ojo, dentro de las funciones no puedo hacer esto. ¿Ya? Vamos a hacer el clear. Ahí coincidió porque las variables estaban declaradas, pero fíjense que dentro de acá yo no puedo hacer esto. Este ciclo podría, pero fallaría por el n. Porque no está haciendo leído acá arriba. Déjenme ver si esto está todo ok. Evidentemente podría hacer esto, pero fíjense, el n no está declarado. ¿Ya? Entonces, por lo general, dentro de las funciones, algunas cosas se pueden hacer trazas. ¿Por qué? Porque son funciones. Entonces, mira lo que va a hacer aquí. Vamos a igualar nuestras variables con minúscula. Perdón. Vamos a seguir con las mismas letras. A, C y D. Y ahí lo vamos a igualar. Entonces solo ejecuto ahí. Y ahí están mis resultados. ¿Dejaron? Ahí están los productos. Profe, La matriz por matriz, ¿sí? ¿hay que importar el archivo de donde está la función? Sí. Sí. ¿Tú te refieres al nombre del archivo o a dónde está ubicado? Es que donde quiero evaluar la función, en la otra, por ejemplo, en la 1, no importé el archivo prueba.m. Ah, ya, ¿O mira, sí? mira. Si está en el mismo directorio, no va a haber problema. Ya. Pero si lo tienes en una carpeta, mira, carpeta, así está. Y voy a tirar la función para allá. Voy a hacer un clear. Vamos a comentar todo eso, menos el n, porque entra como parámetro. Y mando un error, porque no está la variable, ¿cierto? Entonces, una forma, dentro del directorio de trabajo, uno podría hacer clic derecho en la carpeta y agregar al path, ¿cierto? Folder o subfolder, o bien dentro del proyecto, uno va acá, add to path, todas las carpetas. Entonces, fíjate, ahora yo estoy fuera del directorio. Incluso estoy fuera del directorio lab 1. Pero ejecuto porque me agregó el path. ¿Te dieron usted cuenta? Ahora sí. Que leyó incluso 2 subcarpetas. Chuta, ¿dónde estaba? Me perdí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que puede pasar? Que si uno trabaja en el directorio muy base, por ejemplo, nunca hagan path disco demo o el disco C, etcétera, porque va a pasar de que en algún momento van a tener archivos con el mismo nombre y el programa les va a detectar el primero que lee cuando hace la ruta. Entonces solo se aconseja hacer el path en el directorio principal. Después se van a dar cuenta que esto van a tener hartos directorios, hartos métodos, etc. ¿Ya? Entonces, les voy a copiar esta función, para que la tengan como de ejemplo, y se la escriben en el chat, que las puedan tener. Y lo ideal es que empiecen a mirar un poquito la materia de lo que es el error. Yo les voy a mostrar más o menos unas actividades que es similar a lo que estoy haciendo con ustedes. Profe, una última consulta. Sí, dale nomás. ¿Cuál es el archivo? ¿Por qué se tiene un archivo .asv? Esos son como archivos temporales de memoria, pero después se te van a borrar Ah, cuando ok. tú cierras el MATLAB. Ya. Ya es como el de respaldo. ¿Ya? Entonces, miren, esta es la materia que vimos ayer, que se fijan. Por ejemplo, aquí hay dos valores numéricos, y se empiezan a probar distintos
casos de error. Esto era... Yeah. Entonces, por ejemplo, lo ideal sería que empezaran a mirar cómo ir calculando estos errores, porque estas medidas ustedes las van a ir ocupando. Entonces después ustedes van generando una librería con diferentes avances que estén en el laboratorio. Y por ejemplo, aquí fíjense, ahí está el error absoluto, que sería el error elevado al cuadrado y su raíz. ¿Cierto? Entonces, miren, yo voy a ir haciendo así los ejemplos. Arriba el error con signo, valor absoluto, pero también existen ciertas instrucciones en MATLAB. Por ejemplo, absoluto, que es lo mismo que estamos haciendo acá arriba. Pero ahora se lo pedimos a MATLAB que lo haga. Entonces, absoluto, que es lo mismo. Al error relativo. Ahí está la fórmula de error relativo. Esto es porque estamos evaluando solo un escalar. Ahí está diciendo que es un 9%. Ahora, esto que viene acá abajo, si se fijan, son errores ya con series. Tengo dos vectores. El error de la serie sería la suma de los errores absolutos. Entonces, ¿ya van viendo? Y fíjense, el error es 1, porque solo hay una distancia 1 ahí. Todos los otros son iguales, excepto el primero. El cuadrático, al cuadrado. Suma de cuadrado. Cuadrático medio, piensa que está acá. El MC también se aplica a vectores, si se fijan. Entonces, ahí me da el error cuadrático medio. La raíz del error cuadrático medio, el MC calculándole la raíz. ¿Sí? Bueno, y este otro ejemplo era más que nada para poder tener almacenado en una salida todos los errores y poder graficarlo. Entonces yo les voy a hacer el script final. Aquí no estoy en el directorio. Entonces, clic derecho, leave, up to path, folder y subfolder. Y lo que da como resultado eso, bueno, era las funciones y comparándose, que esto es lo que ya vamos a ver en la siguiente clase, que es cómo poder empezar a automatizar. Si se fijan, aquí dice plot, salida, prácticamente estoy graficando los resultados que se hicieron acá, o sea, los cálculos. Y después estas ya son funciones simbólicas, que esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Si fijan, para que más o menos se hagan una idea, ¿qué es lo que es esto que está ahí? Uno puede declarar funciones matemáticas de manera simbólica. Fíjense lo que estoy haciendo ahí. Clic derecho, y lo que está haciendo esa función es 1x al cuadrado más x más 1. Entonces, ahora uno podría colocar, bueno, y 10. Y ahí está mi resultado. Esto no le quisiera agregar más variables, por ejemplo, xz, eso la podría cambiar por z. La vuelvo a cargar. Y ahora vamos a colocar 10 por 1000 o por 100. Mi resultado es ese que está ahí. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo se va construyendo esta función? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que después estos pueden ser parámetros de función. ¿Ya? Que eso también ya lo vamos a ir viendo la siguiente semana. Que uno puede a las funciones pasarle como parámetro una función. Entonces uno perfectamente aquí podría pasar F0, F1, etc. ¿Ya? Y así se van construyendo más o menos los métodos. ¿Sí? Así que esto se los voy a dejar como tip de código para que así en la siguiente clase podamos avanzar. Si no les funcionan algunas cosas, no se preocupen, se las voy a explicar la próxima semana. ¿Ya? Y ahí se los copio. Y esto no lo subo directamente al sitio porque la idea es que haya participación. ¿Sí? Y los que están ahí van viendo los códigos. Igual después subo otras cosas. ¿Ya? Funciones de errores. Denle una miradita a lo que sale ahí. Está todo en el chat, ¿ya? Fíjense que lo que se hizo acá es como el mismo ejemplo que estaba haciendo con ustedes, que todo lo que está acá arriba, todo eso que está aquí, simplemente después lo pasamos a funciones, que es lo que aparece acá.
y se hicieron algunos experimentos. Fíjense, ahí va la función. Son como casos de ejemplo. Fíjense, dice W, ahí se mandó esa función, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cuando den una práctica, más o menos viendo cómo funcionan los códigos, y cualquier duda, fíjense, clic derecho sobre la instrucción, help, y ahí van a tener todas las tips que necesitan para poder ir generando los códigos. Ustedes copian y pegan nomás los códigos de ejemplo y van conociendo más cómo funciona el software. Ya. ¿Alguna duda que tengan? Se pasa rápido. ¿No? ¿Aló? Ah. Ya, Por ahora no, profe. ya. Sí, la práctica. Ya, entonces lo ideal, yo aconsejo que cuando vean las materias, por lo menos hagan 1 o 2 ejemplos, los que están en las PPT, prueben en MATLAB si tienen dudas y después me preguntan esas cosas. ¿Ya? Y en general los laboratorios es 70% si ustedes desarrollan en el lab, después no van a tener que estar desarrollando tanto en la casa. Más que nada tal vez se demoran en hacer un gráfico y cosas así. ¿Ya? Así que no se descuiden en ese sentido porque después se les viene todo encima, ¿ya? Y lo que vemos, si bien se ve fácil, y lo es, no, que no es tan difícil esto, el hecho de perder el training, después se van a ir quedando atrás, ¿ya? Entonces yo les aconsejo, traten de replicar las cosas, las actividades que estamos haciendo, y si hay errores me dicen al tiro, ¿ya? Incluso los correos que me han enviado ya, correos, les trato de responder de la manera más completa posible, ¿ya? Así que no duden en hacer consultas. Ya, pues entonces nos vemos mañana si no hay más dudas. Y tengan buena tarde. Y, Ya, Chao, profe. profe. Que esté bien, hasta luego. Igual. Chao, profe. No, Que muchas esté bien. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos. Profe.